Buen día, Dios les bendiga grandemente. Soy la pastora Delmira Bedoy de la iglesia Salmo 91 San José y me acompaña la pastora Alondra Michelle de la iglesia Salmo 91, las juntas y los veranos. Bienvenida, pastora. Gracias, pastor. El día de hoy tenemos un tema un poco fuerte y delicado, pero sé que esto va a ayudar a muchísimas personas. Y es cómo sanar de un abuso sexual. Pastora. Bueno, mi experiencia, en lo que yo pasé y lo que el Señor tuvo que trabajar conmigo, un abuso sexual no es fácil porque conlleva culpa cuando sabemos que nosotros no tenemos la culpa, conlleva dolor y son cosas que uno tiene que empezar a trabajar. ¿De qué manera? La principal y la más importante es trabajar con Dios, porque muchos buscan la salida fácil de ir con un psicólogo, pero te dejan la misma situación, porque solamente se remueve, pero no se arranca de raíz. Entonces es necesario que cuando hay un abuso sexual, nosotros aprendamos a soltarlo, a dejarlo en las manos de Dios, porque no hay nadie más grande y más poderoso quien pueda ayudarte que Él. Se los digo por mi experiencia. Yo tuve 2 abusos sexuales donde yo era muy pequeña. Yo no recordaba lo que había pasado en mi vida, no recordaba qué es lo que había atravesado, pero lo que sí sé que había muchos miedos, muchas inseguridades. Todo me causaba pánico. Era una persona que todo el tiempo estaba en silencio porque no sabía cómo hablar ante la sociedad por todo lo que yo guardé en mi corazón. Entonces, cuando yo conocí de Dios, yo me di cuenta porque el Señor me mostró en una revelación donde fui abusada por 2 personas. Cuando el Señor me muestra esto, yo hablé con el Señor y le dije, no entiendo y no sé por qué soy tan insegura, tan temerosa, todo me da miedo. Y yo le pregunté al Señor cómo podía saber qué es lo que había pasado en mi vida, porque yo no entendía por qué era así. Entonces, cuando yo hablo directamente con el Señor me lleva a una revelación donde me muestra 2 personas, cuando yo era una niña, que abusaron de mí. Entonces, cuando el Señor me muestra esas 2 personas, yo empiezo a gritar desesperadamente y yo le digo, yo no los voy a perdonar. Yo no los voy a perdonar porque yo era una niña y no se vale que yo, siendo niña, no haya disfrutado mi niñez por no saber lo que yo traía. Entonces, cuando el Señor me hace sentir, porque no me habló audiblemente, pero me hizo sentir, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. ¿Sabe por qué es tan importante el saber perdonar? Porque si no sueltas lo que traes, el beneficio es para ti principalmente. Así es. Principalmente porque a la persona que lo hizo quizás no lo va a hacer nada más contigo, lo va a hacer con más personas, pero lo que sí tenemos garantizado es que Dios tiene el control. Y si Dios permitió que tú vinieras a los pies de Cristo, es porque Él quiere sanar tu corazón. Si te escogió a ti, te eligió a ti, es porque Dios conoce las heridas que hay a profundidad en cada uno de nosotros. Y Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere limpiar. Y no hay mayor refugio que Él. Necesitamos ir a Él para que Él nos muestre dónde está la raíz de tantos problemas que traemos arraigados, porque hay veces que no entendemos por qué somos tan airados, por qué somos tan inseguros, por qué somos tan temerosos, porque hay tantas cosas dentro de nosotros, porque hay enemigos principalmente nosotros que no hemos sabido quitar, y esos enemigos están causando desastre dentro. Entonces, cuando nosotros identificamos esos enemigos que hay dentro de nosotros y los entregamos delante del Señor, Dios empieza a limpiar, Dios empieza a restaurar y Dios empieza a obrar con poder.
nosotros dejamos que el Señor sea el que tome el control, porque no hay mayor justiciero que Él. Él hace justicia en su tiempo y en su momento, pero qué mejor que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una palabra que a mí me impactó, porque hay muchas historias de la Biblia y una me impactó tanto cuando David dice la palabra de Dios, tuvo una hija llamada Tamar y dice que su propio hijo de David abusó de ella. Entonces, cuando yo miro esta historia, yo me identifico con lo que yo viví, con lo que yo pasé. Ella dice que rasgó sus vestiduras porque mostró su dolor, su aflicción, lo que había pasado en ese momento. Y sabes, cuando nosotros venimos delante del Señor y desgarramos nuestras vestiduras, Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios obra poderosamente y Dios nos limpia de todo lo que traemos arraigado. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros queremos hacer justicia con las personas, no solamente vas a hacer la persona que hizo el daño, como lo puedo explicar, la persona que te hizo el daño, en su momento va a tener que pagar las consecuencias de lo que hizo. Pero a ti no te toca ir a hacer justicia con esa persona. Dios en su momento, como te dije hace un instante, Dios se encarga de hacerlo. Y lo más importante es que tú dejes que Dios pelee por ti. Así es. Tenemos que enseñarnos a dejar que Dios pelee por cada uno de nosotros. Así es. El detalle es de que cuando son niños que son abusados, que pues lo están viviendo en carne propia y dices, ¿cómo perdono si me lo sigue haciendo? Entonces, o hay personas que fueron abusadas que ya tienen años que pasó esto, traen dolor, traen resentimiento y les han dicho perdona, pero en todo su ser no quiere hacerlo o no pueden. Dices que no puedo porque estoy recordando todo lo que me hicieron, todo lo que viví lo vuelvo a revivir. Y eso es algo que está pasando mucha gente, en muchas familias está sucediendo, donde niños son abusados, donde las personas fueron abusadas, y es algo tremendo. Pero es cierto lo que dices, pastora, de el perdón. El perdón es algo que cuando tú perdonas, el que eres libre eres tú. Amén. Tú eres el libre, la otra persona, ya el Señor tratará con ellos. Pero sí me gustaría que nos dijeras cómo lo hiciste, porque es fácil para nosotros decir, perdona, pero Sí, no así estamos en no estoy en esa condición, porque la mayoría dice, no, pues es que olvídate. Sí, pero todo lo que viviste es un recuerdo que se trae. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo lograste? Pues en sí el perdonar pues es un proceso donde tú tienes que enseñarte a entregar la persona que hizo eso y entregar eso que te dolió y te fracturó. ¿Por qué es tan importante entregarlo? Porque cuando tú entregas, Dios se encarga y Dios desprende de raíz eso que te está estorbando. ¿Por qué le digo esto? Porque aún ahí mismo en la misma palabra de la historia que les acabo de contar, David no tomó venganza contra su hijo, sino que él tuvo aún misericordia. Sus hermanos no, sus hermanos dicen que lo mataron y aún David tenía ese dolor en su corazón por lo que sus hijos hicieron, porque tanto como uno como el otro son sus hijos. Y lo mismo me imagino que es con el Señor. Así como el abusado y el que es abusador, somos parte de Él porque Él nos creó. Y no podemos entender la otra parte por qué la persona lo hizo. Porque, bueno, esto a mí me llevaba, yo no sé, a qué es lo que tuvieron que pasar las personas que abusaron de mí. No sé por qué proceso pasaron que los llevó a hacer esto conmigo. Pero lo que sí sé que a mí me conviene
sanarme primero yo, sanar mi corazón y pedir al Señor que sane los corazones de esas personas, porque no sé lo que vivieron, no sé lo que atravesaron y no sé por qué circunstancias tuvieron que vivir para llegar a esto, Así o es. qué maldiciones o herencias generacionales traen que los lleva a hacer esto continuamente. Pero lo que sí sé que nosotros, como lo decía ahorita la pastora Edelmira, a nosotros nos conviene perdonar porque yo quedo libre. Yo me siento libre de lo que viví, lo que pasé, y lo digo hoy con mucha libertad porque a mí no me duele ya no me duele hablar de este tema porque fue una parte que ya sané. Y Así me es. quedo con esa satisfacción de saber que el que me ayudó fue Dios, de saber que el que me limpió, me libertó fue el Señor. Y qué maravilloso es que nosotros aprendamos a reconocer que lo necesitamos para sanar tantas áreas de nuestra vida. Porque yo mirando, mire, cuando nosotros traemos tantas cosas arraigadas, dejamos que entren muchos espíritus inmundos. Y el principal que entra cuando somos abusados es el de confusión. Así es. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando pasé esto, yo me desconecté de mi mente, no supe ni por lo que vivía hasta que el Señor, como les decía ahorita, me lo mostró, pero yo no entendía por qué yo tenía atracción por las mujeres. No entendía por qué los hombres no me llamaban la atención. Los hombres me daban, cada que me acercaba un hombre, era un enojo tan fuerte que no soportaba que un hombre estuviera cerca de mí. Entonces, cuando yo descubro todo lo que viví y lo que pasé, pude darme cuenta que había un espíritu de confusión donde el enemigo vino a tomar esa parte donde había sido herida, lastimada, dolida, para venir a entrar y traer esa confusión a mi vida de pensar que a mí me gustaban las mujeres, porque yo mirando la palabra de Dios, lo que Él hace lo hace perfecto. Él hizo hombre y mujer. Él hizo hombre y mujer y lo hizo para que nosotros nos reproduciéramos. Entonces, son cosas donde el enemigo viene y cautiva a pensar que hay, así eres, y no es verdad. Hay una parte donde quedó cautiva, no sé desde dónde, pero esas partes donde quedamos cautivos y dices, es que a mí me gustan los hombres o a mí me gustan las mujeres, no es normal. Es porque algo tuviste que haber vivido o es porque algo está arraigado y no te has dado cuenta. Y es necesario que nosotros nos encaremos con el Señor y le preguntemos, así como lo hice yo, que le dije, Señor, muéstrame por qué me siento tan débil, por qué no sé hablar, por qué todo me cuesta trabajo, hacer aún para conectar, para platicar, no podía. Es más, cuando estaba en la escuela prefería reprobar cuando nos pasaban al frente que teníamos que dar un discurso o algo. Prefería yo reprobar porque decías que eso no es lo mío. Así es. Sí, hay muchas inseguridades cuando pasa eso, miedos. De hecho, sé que muchos que nos están mirando conocen a alguien que les pudo suceder algo así o que ustedes vivieron esto. Y es algo importante porque muchas de las veces no se habla por miedo, no se habla por vergüenza, no se habla porque piensas que no te van a creer, que si dices, pues te van a decir, es que no es cierto, es mentira. Si una persona te dice, es mentira, ve con otra. Pero habla esto con tus papás, habla esto con alguien, Sí. Saca eso que traes, porque entre más lo escondemos, más te deprimes, más incluso llegan pensamientos de suicidio, y es algo muy triste lo que se está viviendo, pero son muchas personas ya las que son abusadas, y sobre todo cuando son pequeñitos. Aquí es algo muy importante porque
muchos jóvenes que tienen confusión en su sexualidad es por esto. Son muchas causas, pero muchos de los que pasaron esta situación tienen ese tipo de confusión, como dijo nuestra pastora Alondra, y es necesario hablarlo, es necesario perdonar y es necesario que sane tu corazón, que sanen esas heridas. Y yo quiero preguntarte, después de que te diste cuenta, después de que perdonaste, ¿cómo fue que sanó tu corazón? Bueno, principalmente eso que el Señor me mostró, yo tuve que hablarlo. Lo platiqué principalmente con mi esposo. Y primero que nada, yo me acerqué a él para pedirle perdón porque yo no sabía por qué yo era tan distante, tan fría, porque yo actuaba de manera diferente cuando él se acercaba conmigo. Y en ese momento yo hablé con él y le dije que qué era lo que me estaba pasando y que me disculpara por todo el tiempo que yo me quedé guardada con tantas cosas en mi corazón porque no sabía que yo las traía. Entonces, después de esto, voy y hablo con mi mamá, aunque pues ya soy una mujer con familia y todo, pero son cosas que tienes que hablarlas aún con tus padres porque son situaciones donde quizás no estuvo en sus manos de ellos porque yo sé que hay muchos padres que están trabajando, hay muchos padres que dejan a sus hijos para atenderlos, para darles lo mejor y cuando sucede algo así, aún los padres se sienten mal porque se sienten culpables a lo que vivimos. Y déjenme decirles que no, hay momentos donde nosotros no, ¿cómo se puede decir? No está en nuestras manos porque yo sé que como padres tú tratas de darle lo mejor a tus hijos. Así Tú es. tratas de estar con ellos en todo tiempo y en todo momento y esto en cualquier momento se puede salir de control. Aún cuando tu hijo va a la tienda que está en la esquina, la tiendita de la esquina y en ese transcurso puede suceder algo. Aquí lo más importante es tener la confianza de decir, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Sucedió esta situación y el vecino, el amigo, qué sé yo, iba pasando y me tocó, hizo esto, pero siempre hay que tener la confianza porque tenemos todo el tiempo esa parte de esconderlo, de decir, porque la otra persona me lo dijo, no lo hables, no lo digas porque si no te voy a lastimar o voy a lastimar a tus padres. Mentiras. Tú tienes que enseñarte a hablar. Tú tienes que enseñarte a hablar con la verdad porque es lo que te inculcaron tus padres. Hablar siempre con la verdad. Yo pienso que es una de las partes muy importantes donde tenemos que, para que esto disminuya, tenemos que enseñarnos a hablar. Así es muy importante porque si te quedas callado puedes seguir sufriendo esa consecuencia, sobre todo cuando hay alguien que te está agrediendo, se da mucho en las familias, se da mucho en papás, tíos, hermanos, primos, vecinos, sobrinos, sucede en la familia y aquí lo importante es que los papás estemos al pendiente de los hijos. Así es. Como dice, muchas veces uno trabaja y uno les da consejos a los hijos. No vayas a tal parte, no hables con extraños, no te salgas, vente pronto. Y a veces como niños, a veces pues no lo piensan. Dicen, voy a ir a jugar o voy aquí o voy acá. Y a veces suceden cosas y no, cuando no las dices, está sufriendo el niño solo, se siente solo, que nadie lo entiende, nadie lo puede ayudar. Cuando realmente tu papá o tu mamá te pueden ayudar. Todos creemos que los papás no nos entienden y no nos van a creer, pero créeme que en situaciones así ellos te van a defender. Y si no te vas con la abuelita y si no te vas con alguien más, hasta que alguien te rescate de lo que te están haciendo. Sobre todo si lo estás viviendo en este momento, es tiempo de poner un alto. Es tiempo de poner un alto porque si no lo pones, esto va a seguir todo el tiempo pasando. Y es importante de verdad, este tema es algo
algo importante Sí, amén. que muchos tienen que saber. Una, que tenemos un Padre celestial, que Él te va a dar justicia, Él te va a hacer justicia, pero también nos dio boca para hablar. Y yo quiero preguntarte, ¿qué les dirías a todos aquellas personitas que en este momento están sufriendo en depresión, se sienten solos, no quieren hacer nada, sienten que su vida no vale nada? Porque hemos encontrado personas que nos han comentado eso, que quieren morirse. ¿Y qué les puedes decir en este momento, Pastora Alondra, usted que vivió esta situación? Pues yo creo que lo más importante, y lo dice en la palabra, que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Y cuando nosotros nos acerquemos a Él, de verdad ten la confianza para hablarlo con el Señor. Habla libremente de lo que hay en tu vida, de lo que todavía está atorado, porque aún yo les voy a decir una cosa, aún hay momentos de ansiedad, de angustia, de dolor, porque no sabemos cómo hablar lo que traemos dentro. Pero si nosotros aprendemos a soltar todo eso que limita dentro de nuestro corazón, Dios empieza a obrar. Pero necesitamos nosotros hablar. Y como te decía, lo principal es llevárselo delante al Señor, pero también hablarlo con las personas que están alrededor de ti. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos callados, les decía hace un momento, no solamente viene espíritu de confusión, viene un espíritu aún peor de suicidio, donde llegan momentos que quieres hasta quitarte la vida. Porque yo traté 3 veces de quitarme la vida y no sabía por qué. Porque yo decía que estaba triste, pero yo no sabía cuál era la situación por la que estaba pasando. Entonces sí es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Él, a confiar en Dios para Así que es. Él empiece de raíz a arrancar eso que hasta el día de hoy te ha dañado, porque quizás no solamente fue un abuso sexual, hubo cosas quizás más profundas, no sé, pero lo que sí sé que hay alguien fiel, y recuerda que Jesús ya pagó por ti en esa cruz. Él ya llevó todas tus Así enfermedades, todas tus dolencias, toda esa ansiedad, Él ya la llevó por ti. Entonces es necesario que te enseñes a confiar en ese Dios de poder para que Él te pueda ayudar. Así es. Dios es el que puede hacerte libre. Amén. Él es el único que puede hacerte libre, porque podemos hablar con psicólogos, con terapeutas que son profesionales, y respeto todo ello, pero muchas veces, como dice nuestra pastora, son espíritus demoníacos que tienen que salir mediante una liberación, tienen que salir una renuncia a ellos. Así. Y es necesario de verdad que si tú estás en esta situación, busca la ayuda. Si alguien no te cree, búscala con alguien más. Vuelvo a repetirte esto, que ya lo dije antes, pero sí es necesario que saques, porque una vez que tú sacas, lo hablas con alguien, eso te trae tranquilidad, descanso. Y cada vez que lo hablas más, esto te hace libre, sobre todo con el perdón, porque es tan necesario el perdonar. Es tan necesario el comprender que no es que quieras el bien para la persona, sino que es el bien tuyo. Amén. Cuando tú perdonas, tú vas a ser libre. Créelo. Perdonar en cualquier sentido es necesario para que tú tengas una libertad completa. Ahora, ¿qué se puede hacer, pastora? Por ejemplo, cuando una persona sufrió un abuso sexual y es por parte de un familiar, que sigues viéndolo, que no puedes salirte de ahí.
¿qué consejo le das? Aparte de hablar, porque hay gente que está amenazada, están amenazados y no lo han hablado. ¿Qué cosa se puede hacer ahí? Pues yo pienso que lo primordial es hablar la situación con mamá y papá y que ellos mismos confronten a la persona que hizo el daño para que ya estando más de una persona puedan ver que hizo el daño, que haya reparación del daño que hizo. Bueno, yo lo miro así, lo principal, que pida perdón de lo que hizo. Como les decía hace un momento, no sé la situación que han vivido las personas que hacen esto, pero el Señor sí me quebró porque me hizo saber que las personas, lo digo por mí, las personas que abusaron de mí, pasaron sucesos tremendos. Y el Señor me lo hizo entender porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nos hace entender que así como Él tuvo misericordia de nosotros, Él puede tener misericordia de ellos también. Quiero preguntarte algo. ¿Las personas que abusaron de ti eran conocidas? Sí, ¿Alguno era familiar? sí, uno era un tío. Uh-huh. Es muy importante que comprendas como mamá, ver con quién dejamos a nuestros hijos. Hay muchas ataduras y hay ataduras como la pornografía. Cuando un joven, un adulto, un niño está viendo pornografía constantemente, su mente está tan distorsionada que puede hacer un abuso sexual. Y tenemos que estar siempre al pendiente de nuestros hijos, siempre al pendiente de qué es lo que están haciendo, porque cuando uno trabaja llega uno tan cansado que a veces no sabemos qué pasa con ellos. O a veces nosotros damos por hecho de que todo está bien. Procura platicar con tus hijos lo más que puedas. Procura siempre observar si se están cohibiendo, si se están haciendo a un lado, si ya no son extrovertidos como antes. Son señales, son señales cuando ves que tienen miedo a la oscuridad, cuando ves que tienen miedo que alguien se acerque. Ahí es donde tienes que poner tus antenitas y decir, a ver qué está pasando con mi hijo, tengo que ver, a platicar con él, tratar de sacar qué es lo que está pasando, porque a veces nos dormimos en otras cosas y no nos damos cuenta, creemos que los niños están creciendo bien y no, siempre mantente al tanto. Niña o niño, ya ahorita no se trata de nada más abuso a niñas, son abusos a niños también. Otra señal muy importante que yo me di cuenta que cuando yo estaba chiquita, yo no me orinaba en la cama y me imagino que cuando sucedió esto, empecé a orinarme y mi mamá me pegaba porque me orinaba, pero como decía ahorita la pastora, son señales donde tú tienes que prender tus antenas como padre y decir, bueno, si mi hijo no hacía esto, ¿por qué hoy lo hace? ¿Por qué está sucediendo esto si antes no lo hacía? Entonces, y a veces creemos, porque dicen algunos, es que es una etapa que está pasando. No, hay muchas cosas que no son una etapa. Así es. Aquí hay que averiguar bien si es una etapa por la que pasan la mayoría de niños o es una etapa donde realmente hay peligro y no te lo pueden decir. Así es. Es por eso tan importante que como padre, con esas señales tú aprendas a decir, acercarte a él más que nada, porque hay muchos padres que muchas veces somos como muy duros o que no tenemos esa cercanía con nuestros hijos. Es importante que tú tengas esa confianza con tus hijos y les hagas entender que tú eres alguien en quien puedes confiar. Cuando tú les das esa confianza, créeme que ellos no van a guardarse nada, pero es necesario que como padre tú también aprendas a tener esa confianza con tu hijo, que cuando salga de casa, a donde quiera que vaya, tú le digas, hijo, quien sea,
Si hay alguien que quiera acercarse a ti con mala intención, yo quiero que tú vengas conmigo y tengas la confianza de decírmelo, aun sean tus tíos, aun sean tus hermanos, aun sean tus primos, aun sea quien sea. Usted tiene que tener la confianza conmigo de decirme lo que está pasando, porque de esa manera es como tú puedes evitar mucho sufrimiento, mucho dolor. Así es. El hablar, porque en el hablar está todo. Cuando hablamos, decía ahorita la pastora Edelmira, nos liberamos. Es por eso tan importante que como persona abusada, hoy esa parte entiendas de que no te lo tienes que quedar. No fue tu culpa. No tuviste tú la culpa. Tú tienes que soltarlo y sacar esa herida que hay en tu corazón. Así es, tú eres valioso, eres valiosa. Si esto pasó como dice la pastora, no fue tu culpa, porque muchas de las veces el agresor te hace sentir culpable. Así es. Te hace sentir que eres una persona sucia, te hace sentir que tú eres el que provocaste, cuando no es así, no es así. Así es de que quita todo eso de tu corazón y empieza a ser libre desde ahora. Así es. De verdad que esto es algo muy importante, el hablarlo. Es un tema que no mucha gente se atreve a hablar y yo te agradezco de verdad. Te agradezco porque por dar este testimonio. Nosotros lo que más anhelamos con este podcast es que tú seas libre, que tú puedas tener una vida buena, agradable y perfecta, como dice la palabra. Así es. Una vida libre. Dice la palabra que Jesús nos hizo libre. Amén. Entonces, uno tiene que aprender a disfrutar la vida. Este tiempo que estás aquí, disfrutarlo. Si fue algo que ya pasó hace mucho tiempo, sanar esta herida es lo primero, Así es. y empezar a decidir hacer cambios. Amén. A decidir hacer cambios en tu vida. Es algo muy importante y me gustaría que les dieras consejos a los papás de hijos abusados o a las mamás o papás que fueron abusados cuando eran niños, porque hay muchos como tú que ya están casados y que no han hablado realmente. Pues yo pienso que es muy importante. Quizás ya no están tus padres para hablarlo, pero tienes a tu esposo, a tu esposa, y es necesario que sueltes lo que traes, que te libertes, te saques todo eso que te ha estorbado hasta el día de hoy, porque muchas veces nosotros no entendemos aún por qué somos tan indiferentes con nuestro esposo, con nuestra esposa, pero eso daña. Y eso fractura aún los matrimonios. Muchos matrimonios hasta el día de hoy por eso se han fracturado y están rotos por la misma situación, porque no han sabido cómo digerir o cómo tratar a una situación así. Es necesario que lo que tú viviste, lo que tú pasaste, ten la confianza. Como te dije hace un momento, principalmente de hablarlo con el Señor, porque acuérdate que Él es el que pelea nuestras batallas, como dice en Éxodo 14:14. Él es el que pelea tus batallas. Entonces, si Él tiene el control de tu vida, deja que Dios empiece a obrar desde este momento. Sé libre de lo que tú traes. Háblalo con Él, háblalo con tu esposa, con tu esposo, y muéstrale la herida que traes aún para que a la otra parte pueda orar por ti, pueda ayudarte a sanar más pronto lo que tú traes. Así es, porque no nada más son las personas que no conocen del Señor, sino que hay muchos hijos de Dios que están en esta situación y que aún no han salido, pero tienen las herramientas necesarias, que es la palabra, es la oración, es el Señor. Y eso es algo que debes de entender, que no estás solo, no estás sola. Siendo hijo de Dios, el Espíritu Santo está contigo, y cuando tú hablas y le preguntas, como dijo nuestra pastora, el Señor va a responderte. Él va a sanar las heridas. Jesús dice que Él nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y esa paz es algo que tú tienes que
que atesorar en tu vida Así es. para tenerla. Pastora, de verdad es un placer Igualmente. verla aquí de nuevo, estar juntas de nuevo Amén. pero sobre todo en un tema que sé que va a traer libertad a muchas personas. Amén. De verdad le agradezco mucho Gracias a usted, que haya pastor. aceptado. Y pues hay algo que quisiera que hiciéramos, pastora. Me gustaría que orara para traer libertad a esas personas. Gloria al Señor. Claro que sí. Vamos a orar para que sea el Señor trayendo libertad a cada uno de los que hoy quizás todavía están con esas heridas en su corazón, para que sea el Señor trayendo libertad en el nombre de Jesús. Muy Amén. bien, vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, misericordioso, hoy en esta tarde, mi Señor, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Hoy, mi Señor, venimos delante de tu presencia, mi Señor, poniendo la vida, mi Señor, de cada una de esas personas, mi Señor, que fueron abusadas, mi Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, mi Señor, a través, mi Señor, de este mensaje, Señor, trayendo libertad, Señor, que vaya, Señor, hasta donde se encuentren cada uno de ellos, Señor, y seas tú, mi Señor, sanando las heridas, Señor, que hay en sus corazones. Así es, Señor. Que seas tú, mi Señor, quitando, mi Señor, todo lo que está estorbando. Si hay un espíritu inmundo, mi Señor, que está operando en sus vidas, le pido que en este momento sea usted atándolo y reprendiéndolo y echándolo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, echamos sobre ti toda esa ansiedad, mi Señor, que hay sobre sus vidas, mi Señor, porque hoy creemos, Señor, que tú peleas por cada uno de ellos, Así es, Señor. que hoy tú los levantas para tu honra y tu gloria, Padre. Así es, Señor. Hoy, Señor, llevamos cautivo, mi Señor, todo ese dolor, toda esa aflicción, mi Señor, toda esa angustia que hay en sus corazones, para que sea usted hoy manifestándose con poder y gloria. Hoy los bendecimos en tu nombre, Padre, porque creemos y confiamos, Señor, que hoy tú los libertas, mi Señor, aún de toda herencia, mi Señor, de toda herencia generacional, mi Señor, toda maldición, Padre. Hoy te pido que rompas, mi Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor, Así es, y que hoy tú vengas, Señor, con poder y gloria a traer libertad a sus vidas. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre que tiene todo poder y toda autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Dios me la bendiga pastora. grandemente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si tú conoces a alguien que está en esta situación, que pasó por esta situación, comparte el video. Comparte el video si el Señor te hizo libre. Comparte el video porque hay más personitas que necesitan saber que no están solas. Necesitan saber que se puede salir de ahí, que se Amén. puede tener un matrimonio Amén. restaurado, que puedes tener una vida restaurada, que puedes disfrutar tu vida ahora y tener esa paz que tanto anhelamos. Y eso está reservado para ti. Así Dios es. te bendiga, que tengan un Bendiciones excelente día. eternas.